hablábamos sobre el origen de la victimología, los precursores, aquellos científicos, psiquiatras, psicólogos, criminólogos que iniciaron este tema de la victimología, el cual resulta trascendental a los fines de determinar las posibles causas por las cuales un sujeto pues, ha infringido la ley. Nosotros hoy vamos a hablar de la clasificación de la víctima, pero antes de llegar allá, debemos hablar sobre la importancia de la victimología. Evidentemente, como lo explicábamos en la anterior clase, la victimología resulta de gran interés porque nos va a permitir escudriñar, saber allí qué razones tuvo el sujeto activo del delito, el agresor, de atentar contra un sujeto o contra su patrimonio o con las personas que a este le rodean. Por esa razón, se llama o deriva de esa situación lo que conocemos como perfil criminalístico o perfil victimológico, perdón. Y este perfil victimológico nos permite conocer la esencia, qué elementos ha sufrido esa víctima, no solamente físico, no solamente psiquiátrico, no solamente psicológico, sino también desde el punto de vista patrimonial. Los investigadores refieren de que aun cuando la persona ha fallecido, si se trata de un homicidio, ese cadáver de esa persona habla por sí solo. Y esto es entendible porque el sitio, la ubicación de las lesiones, el sitio donde fue abandonado el cuerpo, el sitio donde ocurrió esa agresión, permite evidentemente conocer las posibilidades o tratar de identificar a ese posible agresor. Eso con respecto a la importancia de lo que es la victimología. Pero la victimología, muchachos, tiene, digamos, como núcleo central la víctima. La victimología se encarga principalmente de estudiar la víctima que resulta de la comisión de un hecho punible y hay varias definiciones sobre este tema. La más importante, a mi juicio, ha sido sobre la Declaración de las Naciones Unidas, los principios básicos de justicia para las víctimas del delito y el abuso de poder. Esta resolución fue publicada en noviembre del año 85 y define allí claramente lo que debe entenderse como víctima, a pesar de que nuestras legislaciones, el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, como lo vamos a ver ahorita, de igual manera define lo que es víctima, al igual que el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. No obstante, esta Declaración de las Naciones Unidas respecto a lo que se conoce como víctima define como aquella persona individual o colectiva que ha sufrido un perjuicio incluyendo daño físico y mental, sufrimiento emocional, pérdida económica o deterioro sustancial de sus derechos fundamentales. Esta definición, pues, de alguna otra manera es recogida por ambas legislaciones, como lo dije hace un momento. En la legislación venezolana la encontramos en el artículo 121 del Código Orgánico Procesal Penal, define lo que es víctima y principalmente pues la norma venezolana refiere que aquella persona que directamente ha sido ofendida por un delito, por un hecho punible en particular, sobre quien recae de manera directa la agresión. No obstante, a medida que ese articulado desarrolla el concepto de víctima, va agregando otras personas y en lo que conocemos como víctimas indirectas. La víctima directa sería efectivamente aquella persona que ha sufrido ese daño, bien sea físico, patrimonial o psicológico, mientras que el numeral segundo de esa norma nos refiere que en todo caso también se entiende como víctima el cónyuge de la persona o quien mantenga una relación de hecho estable de hecho, perdón. En Venezuela, al igual que en Ecuador, se ha equiparado las uniones estables de hechos con los mismos efectos de un matrimonio, siempre y cuando pues, cumpla ciertos requisitos, que sea público, notorio y permanente. También habla la norma que se trate de su hijo, del padre adoptivo, los parientes entre el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La misma norma nos refiere de que también son consideradas víctimas los socios o los accionistas respecto a las compañías, a las sociedades anónimas que de alguna u otra manera pues tengan una afectación desde el punto de vista patrimonial a través de estafas. Por ejemplo, evidentemente quienes van a ser víctimas van a ser los propietarios y quienes tendrán la legitimidad para acudir a los órganos jurisdiccionales a entablar la denuncia correspondiente.
Y también las asociaciones y las fundaciones. Aquí separa las asociaciones, las sociedades, perdón, de carácter privado y las fundaciones y las asociaciones de carácter público, haciendo referencia al Estado. Mientras que en el Código Orgánico Integral de Ecuador, Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, el artículo 441 avanza un poco más y, digamos, extiende un poco quiénes son considerados como víctimas, agregando inclusive que las comunidades, los pueblos indígenas, de alguna otra manera, pues, desde el punto de vista legal, está descrito de esa forma como víctimas en la norma ecuatoriana. Nosotros en la reforma del Código Orgánico, perdón, del Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 123 y 124, hay una situación en particular allí que es importante resaltar respecto a las víctimas. Anteriormente en Venezuela no existía la representación judicial por parte de la Oficina de Derechos Humanos. A raíz de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, que entró en vigencia este año, en septiembre de este año 2021, aparece en el artículo 124A la asistencia especial de Oficina de Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? Que aquellas personas que se encuentran fuera del país, que han migrado por diferentes razones y que de alguna u otra manera se hayan constituido como víctimas de diferentes delitos que se trate de derechos humanos, pueden tener la asistencia de la Oficina de Derechos Humanos sin necesidad de un poder autenticado, solamente con un escrito donde delega esas atribuciones a la Oficina de Derechos Humanos. Puede existir esa representación, puede existir ese acompañamiento y, por supuesto, la asistencia en los actos procesales donde la víctima pues requiera de su auxilio. Eso es algo novedoso en la norma venezolana, y también algo importante respecto a la víctima y novedoso. Resulta lo que se conoce como la telemática, o mejor dicho, haciendo uso de la tecnoinformación, así como estamos analizando esta materia el día de hoy a través de videoconferencia. Resulta que también con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal en el numeral 11 del artículo 123 se permite que la víctima, a través de la telemática, como se ha llamado, pueda tener entrevistas, pueda rendir declaraciones ante el tribunal y ante las oficinas del Ministerio Público. En la actualidad, siendo honesto con ustedes, muchachos, he visto que esas telemáticas se ha hecho principalmente al imputado. No he visto la primera situación respecto a una víctima que se encuentra en el extranjero y se requiera sus declaraciones y se haga a través de estos medios tecnoinformativos o tecnoinformáticos. Eh, en el caso de los imputados, se ha procurado que se realicen esas videoconferencias, esas audiencias telemáticas, sobre todo cuando ha sido capturado el imputado a través de una orden de captura y se encuentra en otra jurisdicción. Por ejemplo, si ha sido requerido por un tribunal de San Cristóbal, de la jurisdicción del estado Táchira, y ha sido capturado en el estado Zulia o en el estado Sucre por la distancia, el imputado en esa zona, en el estado Sucre, casi unas 30 horas de distancia de recorrido, puede hacerse la audiencia de presentación de ese sujeto a través de la tecnoinformación y verdaderamente pues constituye un avance, ¿no? Digamos, se aligera las audiencias y por supuesto pues se hace más expedita la función de los órganos jurisdiccionales. Le repito, no he visto la primera situación que se presente respecto a la víctima, la declaración de él que se haga vía videoconferencia, pero sí lo he visto a través de o mejor dicho, en los casos de los imputados, del agresor, de la persona que ha sido capturada, se ha hecho de esa forma. No sé si en Ecuador, o quisiera escuchar a Denis que está conectado, si en Ecuador existe esta característica o este medio, mejor dicho, telemático para realizar las Oh, audiencias. ¿cómo está, doctor? Buen día. Buenos días, Denis, ¿cómo está? Prácticamente no, porque en sí el código refiere, inclusive para poder salir del país, si se encuentra como testigo eh, de algún tipo de infracción penal, tiene que dar un testimonio anticipado. Entonces, Ujú. de ahí puede salir del país y realizar cualquier actividad
que quiera hacer, pero tiene que, es decir, en presencia, dar el testimonio, es decir, dentro del país. Sí, igual sucede aquí. Nosotros llamamos prueba anticipada. Cuando existe un riesgo de que la persona va a salir del territorio nacional, se va a ir de viaje y no va a regresar, hablando procesalmente, muchachos, respecto a este tema que resulta interesante porque son los derechos de la víctima reconocidos por las legislaciones, eh, se le puede tomar una prueba anticipada. Recordemos, los que son abogados, en la fase de juicio debe escucharse nuevamente a la víctima, escuchar su testimonio, de manera de que la defensa tenga la oportunidad de hacer preguntas y repreguntas, al igual que el juez de juicio conozca la declaración de él ya en esa fase, pues. Pero en la fase preparatoria, en la fase entre la audiencia, entre la denuncia y la audiencia preliminar, puede ocurrir esa prueba anticipada de la víctima cuando exista, digamos, el riesgo de que ella pues vaya a salir del país y no se cuente nuevamente con su testimonio. Entonces es un derecho que tiene tanto la víctima como el imputado. Y en esa prueba anticipada se hace en una audiencia como si se tratara de una audiencia de sala de juicio, pero ante el Tribunal de Control. Pero resulta novedoso y quería compartirlo con ustedes, la reforma del Código Orgánico Procesal Penal que tiene que ver con dos aspectos fundamentales. La asistencia de la Oficina de Derechos Humanos para las víctimas, eso no lo teníamos anteriormente. El ciudadano que resulte víctima de un hecho criminal, así se encuentra en territorio venezolano, puede requerir la asistencia de la Oficina de Derechos Humanos y perfectamente puede acceder al expediente, puede pedir diligencias de investigación que de alguna otra manera vayan a determinar, a comprobar los hechos que han sido denunciados. Y el segundo aspecto que también resulta de gran importancia, porque eso va a tener un único resultado que da, es resarcir el daño causado a la víctima, y evidentemente la celeridad procesal que se pretende hacer con estos medios telemáticos. Entonces resulta innovador, es necesario comentarlo porque verdaderamente creo yo que avanza en Latinoamérica, nos pone en una, digamos, en un aspecto, no de superioridad, pero sí de innovación con respecto a cómo debe dársele o qué tratamiento debe dársele a la víctima, sobre todo cuando nosotros aquí en Venezuela pues tenemos una diáspora de venezolanos que supera más de los 5 o 6 millones de venezolanos, y estoy seguro que muchos de ellos pues en algún momento han sido víctimas de algún delito, estafa, robos o cualquier otra característica o cualquier otro delito de esa categoría, y requiere de su asistencia porque a lo mejor el imputado está privado de libertad si ocurrió un robo en flagrancia y detuvieron al privado de libertad y a la vuelta de 3 meses la víctima tuvo que salir del país. ¿Cómo va a quedar su declaración si no se hizo lo que Denis comentaba ahorita, esa prueba anticipada o esa declaración anticipada? Entonces nos obliga, gracias a Dios, a realizar esta prueba o estas audiencias telemáticas. Tienen un valor legal, tiene un valor procesal. Lo único sí, me imagino yo que quedará un registro audiovisual y el secretario o la secretaria pues debe tener las habilidades para transcribir de manera inmediata la declaración de la víctima que haga por este medio, y por supuesto pues se deberá hacer uso de la firma electrónica. La firma electrónica deberá cargarse el sistema y luego imprimirse, me imagino yo, para dejar constancia en físico de este elemento. Eso es lo que quería comentar sobre los avances en Venezuela que tiene que ver con la atención a la víctima. Con respecto a la victimología, hay dos teorías fundamentales que tratan de desarrollar lo que es la victimología, el campo de la victimología. Recordemos que es una ciencia social, como toda ciencia social no es exacta y además es algo novedoso. No es sino hasta el año de 1950, la década de los 50 del siglo pasado, donde se desarrolla o se comienzan a dar los primeros pasos de esta ciencia. La victimología, hay dos teorías fundamentales: la victimogénesis, que tiene aspectos cualitativos, y la victimodinámica,
que tiene que ver con aspectos cuantitativos. La victimogénesis, muchachos, viene siendo una parte de la victimología que estudia los factores que predisponen a ciertos individuos a la comisión, o mejor dicho, existe esas causas o esos factores predisponen a unos sujetos frente a otros para que sea mucho más fácil, sea digamos, los niveles de riesgo superiores para que se constituyen como víctimas de un hecho en particular. Y esos factores de riesgo, hablamos, perdón, de los situacionales, la situación de un sujeto en particular. Un ejemplo que yo quería comentar con ustedes, el caso de los migrantes venezolanos, evidentemente por su situación, siempre existe un riesgo de que sean víctimas de diferentes delitos, estafas, cuando se les ofrece el ingreso a determinados países, cuando se le ofrece la acreditación legal en ese país donde están ingresando, donde están migrando. Ocurre en muchas situaciones el engaño, la estafa y la documentación que les entregaba, pues no es una documentación auténtica. También son sometidos a prostitución en el caso de las mujeres y también los hombres, entre otros delitos como hurto, como robo, violaciones. Entonces, verdaderamente, pues ese factor, la victimogénesis, pues se busca estudiar estos factores que predisponen a otros sujetos frente a otros en particular que sean víctimas, que haya un riesgo inminente de que sean producto de un delito. Los biológicos tienen que ver con la raza, con la edad, con el sexo, evidentemente, y como lo vamos a ver más adelante en la clasificación de los delitos, la edad es un factor fundamental que de alguna u otra manera le da cierto factor, un plus allí a un sujeto a que se convierta rápidamente en una víctima. Por ejemplo, la edad, hablábamos de los niños. No es igual un joven de 30, 25 años frente a un niño de 10, 12 años, ¿no? Por su corta edad, inclusive puede ser considerada como una víctima especialmente vulnerable, como vamos a ver más adelante. Y de igual manera, las personas ya de mayor edad, de 70, 60, 65 años, pues evidentemente por su condición física, pues digamos, puede afectársele de una manera mucho más cómoda para el agresor para cumplir lo que él pretende, sustraerle la cartera, hurtarle su teléfono, el reloj, someterlo físicamente, es mucho más cómodo que un sujeto de 30, 35 años que pueda dar resistencia a la agresión del victimario. Los biográficos tienen que ver con los antecedentes psiquiátricos. Hay víctimas inclusive que se les llama víctimas pasivas, que por su condición de nervios, su condición psíquica, de alguna otra manera, pues son, digamos, pasivos a la hora de sufrir esa agresión. Los socioeconómicos evidentemente tiene que ver con lo que hablamos en clases anteriores, con la situación inclusive geográfica donde está el sujeto. Hay sectores donde hay mayor niveles de criminalidad, pero esa criminalidad de ese sector se traslada a otro sitio en particular donde haya urbanismos que resulten tentadores para ciertos delitos como el hurto y el robo de viviendas. Que se traslada, como lo dije hace un momento, de ese sector que tiene cierta situación económica precaria, donde hay niveles de criminalidad altos y esto pues se traslada a estos sectores relativos a la personalidad, lo que le hablábamos en anterior clase, cuando el sujeto pues exhibe sus prendas, exhibe su reloj, sus cadenas, pues evidentemente, pues digamos que provoca de alguna u otra manera a que sea identificado como una posible víctima y es lo que el sujeto, lo que el agresor de alguna otra manera está al acecho, ¿no? El victimario siempre está al acecho de sus posibles víctimas. Hay diferentes tipos de victimarios, como vamos a revisar más adelante, pero de alguna otra manera él trata de identificar a ese sujeto que va a tratar de dominar
para poder obtener lo que él pretende. Y inherentes a un medio familiar, hablamos ya de las lesiones o del maltrato intrafamiliar, de los delitos que ocurren dentro del seno de la familia, que básicamente pues tiene que ver con una violencia de género. Pero esa violencia de género no solamente es aquel que sufre, en el caso de la mujer, sino que también el núcleo familiar que allí conforma esa estructura que convive dentro de un mismo inmueble. Esto sería entonces esos factores de riesgo de la victimogénesis. Pero tenemos la victimodinámica. ¿Qué es la victimodinámica? Forma parte de la victimología, pero se encarga de estudiar las causas y los motivos que llevan a un sujeto a la comisión de un hecho punible. Un ejemplo que yo quería comentarle en el caso de trata de personas, aquella situación donde por explotación sexual o esclavitud se le lleva a unos sujetos, se traslada a unos sujetos de un sitio a otro por razones económicas, por razones de amenaza o inclusive por violencia, y sobre ellos pues se ejerce cierto dominio y cierta explotación, principalmente desde el punto de vista económico. Eso sería un ejemplo en todo caso de la victimodinámica. Entonces hablábamos de la victimogénesis, son los factores de predisposición, mientras que la victimodinámica vendría a ser los motivos o las causas que llevan a cierto sujeto a la comisión de un hecho punible, que los motiva a la comisión de ese hecho punible. Un tema también que resulta interesante de la victimología, ya a estas alturas de la especialización que ustedes han realizado, estoy seguro que han evaluado el iter criminis, que no es otra cosa sino los diferentes pasos que debe realizar el agresor, el sujeto activo del delito para la comisión del hecho punible, desde que lo idealiza, desde que digamos, lo piensa, hasta su ejecución. Todos los pasos que lleva la comisión de un hecho punible desde su preparación, desde su idealización hasta la comisión de ese hecho punible, es lo que se conoce como el iter criminis. Y como vamos a ver ahorita en algunas legislaciones, esos pasos pues están divididos y algunos constituyen como actos preparatorios y esos actos preparatorios pues no constituyen delito. Y este iter criminis, por ejemplo, en el caso de quien quiere ir a ejecutar un robo en un banco, pues comienza a observar a qué horas apertura ese banco, a qué horas cierra, quiénes son los vigilantes, cuál es inclusive el vínculo, o mejor dicho, el círculo familiar y social de los vigilantes de ese banco, cuál es la remesa que recibe ese banco y comienza a realizar un estudio digamos, sobre aspectos que resultan importantes para poder materializar de manera efectiva el robo en esa institución bancaria. Entonces el agresor o los agresores evidentemente comienza a ver una preparación hasta el momento de su ejecución, cómo van a llegar al sitio, a través de qué medios van a llegar al sitio, quién va trasladarse a la bóveda, quién va a dominar a los vigilantes, al público que allí se encuentre, cuáles son las horas que está más, que tiene, digamos, mayor volumen de efectivo y que tiene menor número de personas allí en el sitio, lo que hace posible el dominio de esas instalaciones. Y eso es lo que se conoce como el irte crímenes, pero hay unas etapas necesarias para que en algún momento pueda ser actos preparatorios que no constituya delito, pueda constituirse nada más como una tentativa de un robo o un robo frustrado y por supuesto ya la comisión de ese delito si se trata de un robo. O en el caso, un ejemplo muy, digamos, que constantemente se estudia en clases, aquel sujeto que quiere causar daño a su pareja, aquella mujer que quiere causar daño a su pareja y prepara una bebida con una sustancia que puede causarle la muerte a esa persona. Entonces, ¿hasta qué punto verdaderamente allí se configura acto preparatorio? eh, o un homicidio en grado tentativo o frustrado y por supuesto ya la ejecución del delito. Eso en la segunda actividad, muchachos, que está cargada en sistema, se van a dar cuenta que allí
hay elementos con estas características que tiene que ver con el icter crimen y por supuesto con otro aspecto importante que vamos a revisar ahorita, que es el icter victimae, que tiene que ver con el camino de la víctima. No sé si en anterior clases habían estudiado este tema sobre el camino de la víctima. No obstante, para nosotros en esta materia pues es importante traerlo a colación, toda vez de que para que pueda configurarse el delito de carácter penal, debe coincidir esos dos caminos, deben entrelazarse, debe haber una relación estrecha entre el camino delincuencial, entre el camino criminal y por supuesto el camino de la víctima. Pero el camino de la víctima necesariamente va a depender de la agresión que está sufriendo. El camino de la víctima no es igual al camino del criminal, porque el criminal se idealiza con esa perspectiva. Es decir, él idealiza la comisión de un hecho punible, está consciente que ese delito o que va a cometer un delito, mientras que la víctima, eh, digamos, existe una afirmación negativa de que va a ocurrir en ciertas situaciones ser víctima de un delito. Por ejemplo, aquellas personas que salen a las 2, 3 de la mañana en un sector peligroso, pues sabe que en algún momento pues puede ser agredida y por lo tanto pues constituirse como víctima. Él visualiza esa situación, está consciente de manera negativa de que puede ocurrir, pero su estado de necesidad, por ejemplo, si debe salir a la madrugada, a, al trabajo, a tomar el transporte, qué sé yo, o va a salir de viaje, pues pudiera existir esos riesgos. Entonces eso es lo que se conoce, muchachos, como el icter crímenes y el icter victima o el camino de la víctima. Ambos caminos o ambas secuencias, por decirlo de alguna manera, tanto el delincuente como la víctima deben existir una estrecha relación entre ellos, deben coincidir en ambos momentos, pero como lo dije hace un instante, el camino de la víctima es muy diferente al camino del criminal porque va a depender de la agresión que ejerce el criminal sobre el sujeto. No todos los individuos reaccionamos frente a un delito de la misma manera. Hay otros que se ofrecen resistencia, hay otros que son pasivos, hay otros que son consensuales. Eh, Depende de cada una de las características que allí ocurre, inclusive del contexto de la situación. Es muy difícil para un padre, para una madre, ver que a su hija o a su hijo lo están agrediendo. Pudiera ser si la agresión recae sobre él o sobre ella, pues tener una conducta pasiva. Sin embargo, si él observa que es su hijo o su hija la que está siendo agredido, en el caso de unas lesiones, pues créame que va a reaccionar de manera inmediata por su propia naturaleza humana de proteger a su hijo. Entonces, va a depender mucho de cuál va a ser la agresión que el sujeto activo del delito pues vaya a cometer. Eso es lo que quería comentar sobre el ictercrímenes. Y aquí, muchachos, tenemos la secuencia de ese ictercrímenes. Sí están visualizando las láminas, ¿verdad? Les pregunto. Sí, doctor, sí se ven las láminas correctamente. Bien, bueno, perfecto. El intercrímenes, como lo ven allí, son las diferentes etapas que lleva el sujeto activo del delito, la comisión de ese hecho punible. Hay una fase interna y una fase externa. Esa fase interna principalmente es la ideación, la deliberación y la resolución. Como el sujeto activo del delito, como el delincuente, como el victimario, el agresor, de alguna otra manera se constituye en la comisión de ese hecho punible. Nosotros aquí en Venezuela, y haciendo un paréntesis aquí en la fase interna del intercrimen, a diferencia de la legislación ecuatoriana, la legislación ecuatoriana es muy específica a la hora de el homicidio bajo las ingestas del alcohol. Cuando usted va conduciendo un vehículo bajo ingestas del alcohol, ha consumido alcohol, que de alguna otra manera inhibe sus sentidos que son necesarios para conducir un vehículo, evitar un siniestro. Eh, en la legislación ecuatoriana está muy específica esa situación a través de un homicidio con estas características que tiene una pena, no recuerdo en este momento, pero tiene una pena de importancia, de envergadura. No obstante, nosotros en Venezuela no tenemos en el Código Penal un castigo
yo voy a referir al articulado. No hay un artículo, un tipo penal, mejor dicho, que especifique necesariamente la comisión de un hecho punible, en el caso de un homicidio, bajo la ingesta del alcohol. ¿Qué sucede? A través de una sentencia del año 2007 y que fue ratificada en el 2011 del Tribunal Supremo de Justicia, el homicidio intencional sí está previsto, por supuesto, en la legislación venezolana, pero de allí se extrajo, o mejor dicho, se desarrolló desde el punto de vista jurisprudencial este tipo de homicidio y le llamaron homicidio intencional a título de dolo eventual. ¿Qué significa esto? Si nosotros separamos las palabras allí, homicidio intencional a título de dolo eventual. El dolo evidentemente existe una intención, pero se le agrega la palabra eventual porque ese evento puede ocurrir o no. Por ejemplo, si el sujeto A ha ingerido alcohol suficiente como para inhibir sus sentidos, decide conducir, pero él está consciente de que evidentemente las condiciones físicas, mentales de él no son acordes para la conducción de ese vehículo y sigue ejecutando la acción, evidentemente hay un evento que pudiera ocurrir de manera fortuita, pero puede ocurrir y el sujeto sigue ejecutando la acción. Entonces, se discutía mucho desde el punto de vista jurisprudencial. Hay algunos doctrinarios que refieren de que, o insiste de que bajo esa situación debe hablarse de un homicidio culposo, porque por negligencia e inobservancia, pues ocurrió un siniestro en particular que fue el fallecimiento de un peatón. Si resultó arrollado o colisionó con otro vehículo y las personas que iban en el vehículo B, pues resultaron lesionadas y alguna de ellas pues haya fallecido. Entonces, allí, desde el punto de vista jurisprudencial, se desarrolló este tipo penal. Hay un ejemplo de esta, no sé si recuerdan en Venezuela a Rafael Nadal, un periodista de un canal de televisión, medallista olímpico venezolano en la década de los 80, ocurrió, medallista olímpico en la época de los 80, pero en los años 2000, creo que fue en el 2009, 2005, ¿no? Si mal no recuerdo, ocurrió un accidente de tránsito donde esta persona pues resultó fallecida y fue uno de los primeros ejemplos de ese homicidio intencional a título de dolo eventual que ocurre principalmente cuando hay lesiones de envergadura, de importancia, en el caso de fallecimiento, se le atribuye a este tipo penal y tiene un castigo, tiene una pena, que allí que voy al aspecto importante, tiene una pena de 12 a 18 años. Mientras que el homicidio culposo, que era lo que se venía aplicando en los últimos o antes de esta reforma jurisprudencial, 30 años antes de esta reforma jurisprudencial, era el homicidio culposo. Había una debilidad desde el punto de vista legal sobre este tipo de sucesos. Como lo dije, la legislación ecuatoriana, pues sí es un poco más clara, desarrolla este tipo de delito. Y el icter victimae, muchachos, para continuar con la clase, como lo dije hace un momento, pues tiene que ver con el camino de la víctima, pero allí hay varios aspectos que resaltar, si es una víctima consexual o una víctima resistente. Entonces, es muy difícil, sin embargo, dependiendo de cuál va a ser la agresión, pues va a ser la resistencia de la víctima. Entonces, siempre, desde el punto de vista de la victimología, la agresión del sujeto activo del delito es lo que, de alguna u otra manera, dependiendo de la intensidad y, por supuesto, de la personalidad de la víctima, va a haber una resistencia o no. ¿Y qué llamamos víctima consensual? Como lo vamos a ver más adelante, pues aquella que de alguna u otra manera es consciente de las posibilidades, del riesgo inminente de que se constituya como víctima. El ejemplo clásico, cuando sale usted en hora de la madrugada de una fiesta, pues está muy claro de que va a resultar o que existe un alto riesgo de que usted resulte víctima de una agresión. Hay ciertos tipos de agresores que utilizan las horas de las noches en ciertos sitios en particular, en ciertos locales que ya previamente han estudiado donde existen víctimas vulnerables o víctimas de un alto riesgo. Y evidentemente, pues mucho más fácil, mucho más cómodo poder materializar la comisión de un hecho punible, en particular un hurto o un robo. Aquí hay unos ejemplos sobre el icter victimae.
la actividad en el caso de hablo un ejemplo allí, en el caso de la víctima consensual, cuando la madre deja el monedero cerca allí de la mesa y de manera consciente sabe de que su hijo pues tiene ciertas mañas, por decirlo de alguna manera, de sustraerle dinero, es un ejemplo también de lo que se conoce como víctima consexual. Y la víctima resignada, fíjate que como vamos a ver más adelante en la clasificación de las víctimas, pero depende mucho del comportamiento del sujeto, inclusive de las condiciones físicas del sujeto. Si se trata de una persona que está inválida, una persona en silla de ruedas, una persona que no ve, evidentemente pues es una situación que pone en mayor riesgo frente a otros para que sean víctimas en la comisión de un hecho punible. Y eso es lo que se conoce como factores victimógenos. Hay unos que son endógenos y otros son exógenos. Y estos factores endógenos corresponden principalmente a padecimientos físicos, a la edad, al sexo y por supuesto también a la condición psíquica, perdón, del sujeto pasivo del delito. En el caso de padecimiento físico, dábamos un ejemplo ahorita, aquellas personas que están inválidas, que están en silla de ruedas, personas que tienen dificultad para ver, aquellas personas que tienen dificultad para hablar, de alguna otra manera, pues esto lo lleva a que exista una facilidad para el agresor en la comisión de un hecho punible. La edad, lo dijimos al inicio de clase, en el caso de las personas de mayor edad, existe una mayor vulnerabilidad de estos sujetos para que sean víctimas en un hecho en particular. El sexo, evidentemente, eh, el hombre tiene una predisposición a participar en la comisión de hecho punible superior a la mujer. Eh, yo siempre he dicho que la mujer tiene que ver o es más de concreción familiar, mientras que el hombre, por su condición de hombre, pues quiere resaltar dentro de la sociedad, quiere figurar y quiere de alguna otra manera, desde el punto de vista psíquico, tener cierto dominio dentro de la sociedad. Si nosotros hablamos desde el punto de vista delincuencial, el hombre, por supuesto, siempre va a tratar de dominar esos clanes, esos grupos delincuenciales, aun cuando se han visto casos que también hay mujeres que lideran ese tipo de clanes o de grupos delincuenciales. Pero como lo dije, existe mayor predisposición del hombre en participar en hechos delictuales y también en las agresiones. Si hablamos de las lesiones, existe mayor predisposición del hombre a constituirse como víctima. La mujer pues es un poco más reservada, aun cuando en otros delitos, evidentemente como la violencia de género intrafamiliar, pues evidentemente la estadística es mayor, es superior en el caso de las mujeres. Y desde el punto de vista psíquico, hablamos de la agresividad, de la impulsividad y comportamientos autodestructivos. Esto tiene que ver con la personalidad del sujeto. Una persona agresiva, de alguna otra manera, puede constituirse en mayor medida víctima. La impulsividad y los comportamientos autodestructivos, aquellas personas que tienden a deprimirse, aquellas personas que tienen problemas, inclusive la autoestima puede generar en un sujeto que sea más propensa, que sea más riesgosa, que se constituye de víctima frente a otros sujetos. Y lo que hablamos de la pasividad, la autoestima, lo conversábamos ahorita, el comportamiento sexual aberrante también viene siendo un factor endógeno que tiene que ver con la victimización, que tiene que ver con el riesgo de determinados sujetos que les, digamos que sean más fáciles en la comisión o más sumisos o su condición sumisa frente a una situación en particular, pues lo va a llevar de manera inevitable a que se constituyan de manera rápida en víctimas. Y el alcoholismo y los trastornos o defectos mentales, pues el alcoholismo pues también lleva de alguna otra manera no solamente a convertirlos en agresores, pero de alguna otra manera pues también puede llevarlos por la manera como se inhiben sus sentidos, por su condición alcohólica o por el estado en que se encuentre, pues va a ser mucho más fácil para que se constituyan como víctimas. Un ejemplo clásico, cuando la persona ingiere alcohol, lo consigue estirado allí en la acera, en la calzada, en la acera de la vía pública, pues es muy fácil de que sea sometido
y se le sustraiga su pertenencia, su cartera, su reloj, teléfono. Entonces, estos serían los factores endógenos que de alguna u otra manera pues predisponen a un sujeto a que se constituya de una manera mucho más fácil como víctima frente a otro sujeto. Pero ¿cuál serían esos factores exógenos? Algunos hablan del estado civil de las personas, de la escuela, la procedencia del sujeto y por supuesto la carrera, la profesión o la ocupación de ese individuo en particular, los funcionarios policiales. Por su carrera, por la profesión que ejerce, de alguna u otra manera, pues existe una predisposición para que se constituyan como víctima de una manera mucho más rápida frente a otro sujeto. Y aquí traigo a colación un ejemplo que leía esta semana sobre si un sujeto A agrede a un sujeto B con un arma de fuego. El sujeto A tiene un arma de fuego en un robo agravado, y el sujeto B, al repeler la acción, también saca a relucir un arma de fuego e impacta sobre la humanidad de su agresor. Y yo le pregunto a ustedes, ¿dejaría entonces de ser víctima para convertirse en victimario por la acción que ha ejecutado al disparar su arma de fuego sobre su agresor primario? Quería preguntar sobre este tema. ¿Dejaría entonces de ser víctima para convertirse en victimario, muchachos? ¿Cómo está, doctor? Denis, Bueno, buenos días. en relación a la pregunta en sí, el Estado, bueno, prácticamente hablando acá en materia nuestra, el Estado como tal le da la potestad a la Policía Nacional para poder accionar en sí, en el artículo 35.1 del COIC, si mal no recuerdo, manifiesta como tal. Es decir, que efectivamente se puede hacer uso del arma de fuego en relación a lo que es la defensa de una o de la vida propia o de tercera o de terceras personas. En relación a eso, es decir, sí está plenamente regulado como tal. Entonces, no podríamos decir de que la persona accionante del arma de fuego como tal podría ser victimario, ya que sí se encuentra legalmente. Pero si no fuese funcionario policial, un particular. Ya, si no fuese funcionario policial, en relación a eso también tenemos de que no existen actualmente permisos de porte y tenencia de arma de fuego. En relación a eso solamente tienen las personas que tienen como bienes situaciones como haciendas, situaciones como terrenos grandes en donde puedan usar este tipo de armas, pero en relación solamente a al porte como tal. Sí, Bien, entonces no tenemos lo que es acá regulado, lo que es la tenencia y el porte de arma de fuego para la ciudadanía en general. ajá, muy bien, Denis, gracias. Fanny, en una situación donde un sujeto A saca a relucir un arma de fuego bajo amenaza de muerte, somete a este sujeto B para que le entregue su pertenencia, pero el sujeto B de igual manera, en el mismo momento, saca a relucir un arma de fuego y repele la acción, causándole la muerte a ese agresor. Él se convertiría entonces en victimario y aquel agresor primario sería víctima. Fanny, le pregunto. Bueno, Sandra. Bueno, doctor, yo considero que ahí se está actuando en defensa propia Ujú. y, sería inicialmente la víctima, Ujú. pero de ese hecho ya punible sería el victimario, Bien. porque desencadena una ofensa, una agresión hacia el sujeto que inicialmente lo había afectado. Ujú. Pero Entonces, entonces él aunque sería, actúe en defensa propia, bien, Doctor, yo fíjate, creo que ahí estaríamos ante la aunque comisión haya de dos. actuado en defensa propia. ya vamos a dejar que termine Sandra, Denis, un minutico. Ajá, Sandrita. Sí, doctor, él está actuando en defensa propia. Por eso es que se defiende y se convierte como en victimario de lo que se desencadena posteriormente, que es Ujú. el fallecimiento, la muerte, la agresión de esa persona, que Ah, inicialmente lo atacó o lo agredió. Denis.
Sí, doctor, le manifestaba que ahí estaríamos ante la comisión de otro delito, porque, por ejemplo, ¿no? Basándonos a nuestra legislación en relación a eso, como le digo, no está el porte y la tenencia de armas como está. Y al repeler esta acción, obviamente, por el uso de esta de aquí, se estaría cayendo en lo que es la infracción penal. Sí, pero fíjate, ajá, muy bien, por lo que estoy entendiendo, Sandra tiene una opinión y Denis tiene otra. Sandra habla de la legítima defensa, mientras que Denis habla de una situación de un tipo penal, de un delito. Bueno, fíjate, recordemos que la victimología estudia a la víctima como consecuencia de un delito, pero en todas las legislaciones existe la legítima defensa siempre y cuando sea en proporción a la agresión. No es igual que el sujeto A agreda con un palo, con una, no sé, o mejor dicho, que la agresión sea verbal, y la reacción del sujeto pasivo en ese momento sea desenfundar su arma de fuego porque va a ser desproporcional. En ese momento, fíjate, hay que diferenciar aquí dos aspectos. En ese momento, quien es víctima de esa agresión que no es proporcional va a ser el agresor primario, porque quien desenfundó el arma de fuego no recibía una verdadera amenaza de muerte. Su víctima, mejor dicho, su vida no estaba comprometida bajo ninguna circunstancia y por tanto no había razón ni motivo suficiente como para que él usara el arma de fuego. Por tanto, allí él se convertiría entonces en victimario. Victimario de las lesiones que haya ocasionado. Si le causó la muerte, pues será de un homicidio intencional, un homicidio calificado. No es igual que llegue un sujeto a un espacio, a un local comercial, a menos que él lo diga y existe un temor inminente. Recuerden que en los casos del robo agravado, inclusive si se usa un facsímil, si se usa un arma de juguete, no se discute si el arma era real o no. Lo que se discute o lo que se toma en cuenta, mejor dicho, lo importante a la hora del proceso desde el punto de vista penal es el temor que genera sobre la víctima que hace posible que él se desprenda del bien que quiere sustraer ese agresor. Pero si la agresión no es proporcional, esa víctima primaria que desenfundó su arma, que sacó a relucir su arma al fuego y agredió y causó la muerte al sujeto que inicialmente lo había interceptado, él va a convertirse en victimario. Pero si hay una agresión proporcional, una agresión en condiciones iguales, por decirlo de alguna manera, Sandra refiere que existe una legítima defensa y por tanto no podría constituirse como una víctima, perdón, como un victimario. Sería siendo una víctima de ese robo, de ese homicidio que no llegó a materializarse porque es una víctima que reaccionó. Y la norma de alguna otra manera digamos, excusa, hay una eximente de responsabilidad. Evidentemente, pues debe haber una investigación, ¿no? Los expertos en planimetría, los expertos en criminalística, pues al momento de levantar el sitio de suceso, al momento de recabar la evidencia de interés criminalístico que se halla en el sitio de suceso y las entrevistas, y es lo que se conoce como el perfil victimológico, porque es lo que va a determinar realmente cuál fue la reacción, si fue conforme a la norma o no. Entonces, eso es lo que quería comentar respecto a ese ejemplo y lo que hablábamos de esos factores exógenos. Algunos hablan del estado civil, el lugar y el tiempo donde existe esto. El estado civil, pues habla más que todo de aspectos psíquicos, ¿no? Sobre todo en las parejas, cuando hay un rompimiento, hay una situación de vulnerabilidad, una fractura de ese vínculo familiar y se produce una especie de un duelo, ¿no? Yo no sé si yo lo comenté en la clase anterior, y ese duelo pues tiene varias etapas, la rabia, la aceptación, la resignación. No es igual aceptar que estar resignado, ¿no? Resignado definitivamente pues no hay otro camino, mientras que la aceptación usted se mantiene en esa posición, pero siempre está la expectativa de poder cambiar
su posición o cambiar sus aspectos en la vida. Entonces no podemos hablar que la aceptación es igual que la resignación. Y este tipo de personas, el estado civil como un factor exógeno para la victimización de los sujetos, pues puede generar de manera inminente, pues por decirlo de alguna manera, que el sujeto pues, pueda convertirse en una víctima fácil de cualquier delito en particular, estafas, por ejemplo, que sean engañados por su situación de conmoción que tiene en ese momento, no tiene claridad de cuál va a ser su destino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuál va a ser su vida a futuro. Imagínense una pareja que tenga 30 años matrimonio, y sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres, digamos, aun cuando los hombres no, también tenemos ciertas debilidades, hay que confesarlo desde el punto de vista sentimental, pero sobre todo las mujeres siempre por su concreción, ¿no? De la familia, son más de concretar la familia. Imagínense una mujer 30 años de matrimonio y de la noche a la mañana descubre que su pareja tiene una familia adicional y no sabe qué hacer en esa situación. Nadie tiene respuesta para eso. Nadie tiene respuesta para esa situación y eso hace que se convierta en un sujeto vulnerable y evidentemente pues sea fácil o presa fácil de cualquier delito. Eh, inclusive del suicidio. Aquellas personas que atentan contra su vida, pues también se constituyen como víctimas. Y eso es importante, o estos factores endógenos, pues son importantes resaltarlo. Bueno, esto es básicamente lo que quería comentar sobre estos factores. No sé si tenemos alguna pregunta hasta ahora o algún comentario. Denis, vamos a esperar unos 10 minutos, 15 minutos más y terminamos la clase de hoy. Sandra, no sé si quiere comentar algo. Fanny, no sé si ya restableció conexión. Sí, doctor, quería agregar en otro de los factores que está la escuela, es uno de los centros que se muestra allí, El bullying. porque allí ocurre mucho lo que es el acoso escolar Sí, y el bullying, sí, y donde las víctimas llegan incluso al suicidio. sí, ocurre en los Y es a niños. veces difícil de controlar, difícil no, sino que no se hace el control adecuado a tiempo de esas situaciones de acoso. Y las Sí. víctimas llegan a abandono de su escolaridad, a Mire, comportamientos de pues, hecho, de hasta hecho, muy diferentes. las redes sociales, por eso hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, digamos, esa amistad que se forma entre los adolescentes en las redes sociales con desconocidos es un riesgo inminente de que se constituyan víctimas de cualquier delito. Pornografía infantil, eh, eh, trata de personas, violaciones. Entonces, verdaderamente hay que tener mucho cuidado porque existen los mecanismos, en la actualidad existen muchísimos mecanismos que que permiten un dominio sobre la persona y que facilitan la comisión de un hecho punible. Y ya sabemos nosotros a estas alturas que hay sujetos que le da placer la comisión de un hecho punible. Entonces hay que tener cuidado con esto. Denis, no sé si quiere comentar algo. Sí, doctor. También el tema, Ajá, Fanita, vamos a escuchar a Fanny. Disculpe, Denis, buenos ¿no? días. Buenos días, Fanny, ¿cómo está? Bien, gracias. Un tema que me parece bastante importante, el tema de la violencia doméstica, Ujú, porque después las víctimas no entienden que son víctimas ujú. y de alguna manera son pasivas en toda la situación hasta que pues logran en algunos casos salirse de control y pues se terminan en un hecho mucho más como la Grave. muerte, pues. Ujú. Entonces, considero que pues esto es un tema que aunque se ha tratado de difundir, de impulsar, de concientizar, pues aún, y sobre todo en estos temas, cuando hubo la pandemia, que fue más el tema de estar en casa, creo que fue donde se subieron estos índices en cuanto a las situaciones domésticas que se pueden presentar. Entonces creo que pues allí es algo donde nosotros como sociedad pues debemos enfocarnos, ¿no? En el tema de Sí, la violencia doméstica y que pues estas víctimas logren entender que realmente son víctimas. No el hecho de que te dé el golpe, sino desde empezar el grito para allá ya empieza el tema y entonces pues es algo que bastante importante y deberíamos
poner un poco de atención allí. Sí, bien interesante lo que comenta Fanny allí. Ocurre en la familia. La familia tiene un precio muy grande. Cuando uno dice que la familia es el núcleo de la sociedad, eso ya es algo trillado y uno no es consciente del significado de cada una de esas palabras, ¿no? El núcleo principal de la sociedad, de allí deviene todo. Pero sucede dentro de la familia ciertas situaciones en particular que van oxidando digamos, los sentimientos, esos sentimientos de afecto que existen entre las parejas se van oxidando, se van quebrantando. Y el problema es descubrir cuándo ocurre una violencia intrafamiliar, porque pueden haber contradicciones entre la pareja. Mire, yo quiero pintar esa pared blanca. ¿Cuántos de nosotros los hombres cuando, no, la mujer amarillo, bueno, dejémoslo en amarillo? Uno tiene que renunciar, ya eso sería terapia de pareja, no soy experto en ese tema. Sin embargo, el punto central es descubrir hasta en qué momento ocurre ya la violencia intrafamiliar, lo que comentaba Fanny, desde el grito hasta el golpe. Y evidentemente pues ya ocurre un desenlace fatal, que ya es una agresión, inclusive el daño psicológico y que afecta a toda la familia. Entonces es un tema que de verdad requiere de madurez tanto del hombre como la mujer, de identificar exactamente en qué situación se encuentra y acudir de manera inmediata. Yo siempre he dicho que el órgano jurisdiccional no resuelve la situación de pareja. Yo creo que aquí, tratando de víctimas, debe acudirse a los especialistas de manera de que inclusive hay personas que sufren, tienen problemas psiquiátricos y que de alguna otra manera pues no pueden controlar sus nervios en un momento determinado de agobio y resulta una agresión inconsciente o consciente pero no querida, por decirlo de alguna manera. Y es necesario que acuda a un especialista para que, bueno, sea medicado, sea tratado, mejore su calidad de vida dentro de la familia. Yo creo que ese es el primer paso fundamental. Por supuesto, si el interés es conservar la familia, ¿no? Si existe esa madurez. Ese es el primer paso fundamental que debe hacer la familia, acudir al especialista de manera de que evalúe su condición, evalúe los riesgos que existen y utilice los mecanismos o los protocolos que sean necesarios para mejorar la calidad de vida de los que integran esa familia, identificar quién es el agresor, las razones de su agresión, puede tener problemas de conducta en un hogar disfuncional, en un hogar donde él observaba eso. Yo recuerdo que, no sé si fue esta clase en sociología criminal, le comentaba a ustedes que había momentos críticos en la edad del niño, entre los 7 y los 12 años. Al él observar de que existen discusiones dentro del seno familiar, él va en su inconsciente a mantener allí que la discusión es algo normal, algo natural. Entonces, evidentemente, creo yo que ese es el primer paso. El órgano jurisdiccional, en la mayoría de los casos que he tenido de violencia de género, pues no resuelve la situación de la familia, al contrario, la agrava. ¿Por qué digo que la agrava? Porque la primera medida que utiliza el tribunal es el desalojo del agresor del inmueble en común. Entonces resulta que el agresor no tiene dónde irse, ya comienza una situación de afecto. Mamá, los niños, mire, mamá, papá se fue de la casa, no tiene dónde vivir. Entonces se crea un conflicto familiar allí y le añades, se agregan los papás de la mamá, los papás del muchacho, los hijos, los hermanos, entonces, y el problema sigue existiendo allí. Entonces el órgano jurisdiccional evita evidentemente la comisión del hecho punible, pero, o mejor dicho, que agrave las situaciones dentro del seno de la familia, que no vaya a desarrollarse allí otros posibles delitos. Pero creo yo que más importante es acudir a la especialista de manera que procuren mejorar la calidad de vida de lo que integran la familia. Es un tema muy discutido, muy conversado, pero aún no hay claridad sobre eso. Denis, ¿quería comentar algo? Sí, doctor. Ujú. Justo lo que estaba usted abordando, lo que es el tratamiento de las víctimas como tal, en base a cada uno de los
de los cuerpos administrativos, judiciales en relación a este problema como tal. En sí, particularmente para que no exista la revictimización y que no hayan más víctimas en repercusión allá el hecho delictivo, la infracción penal como tal. Sí, perfecto. Bueno, es un tema eh, de desarrollo. Tengo la sensación de que vamos por buen camino, de manera de que hace unos 70 años se estudiaba era el agresor, hasta hace 70 años se estudiaba solamente el agresor, 70 años para acá. Se notó la importancia de estudiar a la víctima. La víctima habla, así sea un cadáver, y va a hacer prueba de quién fue su posible agresor. Y al realizarse un perfil victimológico, va a permitir establecer los mecanismos policiales, legales y jurisdiccionales para evitar la comisión de hechos punibles. Campañas sociales, campañas que lleven a sembrarles la idea a los ciudadanos, a nosotros los ciudadanos de la calle, de a pie, que en determinado momento, en determinadas situaciones, podemos ser víctimas de un hecho en particular y fundamentalmente lo que se pretende con esta ciencia aunada con la criminología y con la criminalística, van a la par, van juntas estas tres ciencias, junto con otras de gran importancia también, pero principalmente lo que se busca es la disminución de la criminalidad y por supuesto que no haya impunidad. Esos son para mí los aspectos más importantes de resaltar de esta ciencia. Respecto a la clasificación de la víctima, para terminar la clase de hoy, vamos a hablar de la clasificación de víctima que inicialmente se dio Benjamin Mendelssohn, como lo vimos en la clase anterior, precursor de la victimología. Él hablaba de tres aspectos fundamentales: una víctima inocente, una víctima provocadora y una víctima agresora, una víctima imaginaria o simuladora. Una víctima inocente, en este caso, pues la víctima, digamos, tiene conciencia, o mejor dicho, no tiene conciencia, y eso nos lleva al ícter o al camino de la víctima. La víctima en ningún momento se visualiza, en el caso de la víctima inocente, se visualiza, se idealiza la posibilidad de ser víctima de un hecho en particular, de un hecho delictual. Si usted considera que usted ha tomado todas las previsiones, ha sido un hombre precavido, una mujer precavida, y por consiguiente es difícil que sea sometido a la comisión de hecho punible y ocurre, pues evidentemente estaríamos en esta clasificación, que es una víctima inocente. La víctima provocadora o la víctima imprudencial, una víctima voluntaria, sería aquellas, como lo hablábamos hace un momento, cuando usted sale en hora de la madrugada a tomar el taxi, a tomar el carro por puesto, se expone en lugares públicos exhibiendo sus cadenas, su reloj, pues evidentemente pues, debe tratarse de una víctima imprudencial. Usted ha sido imprudente. Ajá, Sandrita, ¿quería comentar algo? Sí, doctor, estaba leyendo ese material y ahí habla también entre la víctima voluntaria sobre los pactos de suicidio, cuando se conviene o se acuerda un suicidio, y me llamó la atención ese ejemplo. Sí, esa es otra clasificación que vamos a ver más adelante. Esta fue la primera clasificación de Mendelssohn, y la víctima agresora o víctima imaginaria, y lo comentábamos en la clase pasada, aquella víctima que cree en su psiquis que ha ocurrido un hecho punible y tal situación no es así. Algunos de hechos llegan a simular hechos punibles y fíjate que es una manera de victimización, de igual forma, una victimización judicial, como vamos a revisar en otros módulos. Pero se utiliza el aparato jurisdiccional para hacer víctima a quien no lo es y convertir en victimario, por supuesto, a una persona que tampoco ha sido victimario. Ocurre mucho en uno de los ejemplos clásicos en la violencia intrafamiliar. Lo digo con respeto porque es una debilidad que existe en el sistema de justicia cuando la mujer se presenta y quiere hacerse ver como víctima de violencia de género y tal situación no ocurre. Y el órgano de investigación simplemente se detiene a recibir la denuncia.
una amenaza. Aquí en Venezuela, la ley orgánica de violencia contra la mujer establece como tipo penal la amenaza. La amenaza se constituye, como su palabra lo indica, en aquella, digamos, aquel mecanismo verbal que se ejerce sobre la mujer y que pueda de alguna otra manera generar sobre ella temor. Eso es un delito. Pero es muy difícil comprobarlo porque físicamente no existe rasgo de esa agresión. No puede hacerse un examen médico forense para determinar que efectivamente la muchacha fue amenazada. Por ejemplo, se le dijo que se le iba a quitar los niños, se le dijo, mire, ya los hijos ya no los va a tener usted, no se los voy a dar. Por ejemplo, ocurre ese tipo de situaciones o te voy a mandar a matar. En algunos casos también acompañados de aseveraciones impropias, groserías, ofensas que dañen a la integridad de la mujer. Entonces, pero no hay rasgos de ese tipo de agresión y el sujeto, o mejor dicho, el funcionario policial al recibir la denuncia debe canalizarla. Si es un delito de flagrancia, se supone que a la víctima debe darle credibilidad. Es una víctima, no es cualquier persona. Es víctima, es más, si se toma, y en esto muchos funcionarios policiales y del Ministerio Público son muy atentos con este tema. Si se ha tomado, digamos, el tiempo para ir a denunciar es porque ocurrió el hecho. Básicamente ha sido una teoría que digamos, se ha manejado en los órganos jurisdiccionales y cuando llega este individuo a interponer la denuncia o la mujer a interponer la denuncia se le da plena credibilidad, ocurre una flagrancia y es presentado ante el Tribunal de Control. Y el Tribunal de Control califica la flagrancia, es decir, si ocurrió el hecho, sin testigos, solamente con el dicho de la víctima. Entonces creo yo que ahí hay una debilidad y es uno de los ejemplos porque luego de que se inicia una investigación, luego de que el sujeto, el presunto agresor, ha sido aprehendido en flagrancia, puesto a disposición del tribunal luego de 48 horas de su captura y en algunos casos como medida el Tribunal de Violencia contra la Mujer dicta un arresto transitorio de 48 horas, es decir, él va a durar casi 4 días privado de libertad con solo la denuncia de esa presunta víctima. Y eso, pues, de alguna u otra manera se ha descubierto, por supuesto, en un porcentaje muy pequeño, pero se ha descubierto que efectivamente son víctimas que simulan un hecho punible, que tal situación no ocurrió, pero esos 4 días que duró privado de libertad, ese posible agresor o que se pretendía o se consideraba agresor, quien ya no lo es, no se lo van a resarcir. Son 4 días que estuvo privado de libertad allí y ninguna será un sobreseimiento. Pues la única manera que pueda resarcirse el daño que se le ha ocasionado a él por esos 4 días que estuvo privado de libertad y en muchos casos, muchachos, la pretensión que tiene esa víctima imaginaria es de alguna otra manera tener una afectación desde el punto de vista patrimonial en muy pequeños porcentajes, como lo dije hace un momento, pero sí ha ocurrido. Lo que se pretende allí es que a través de la decisión del órgano jurisdiccional sea desalojado del inmueble a ese presunto agresor. Y entonces allí se encuentra con una situación de que el muchacho no puede regresar a su casa y se crea un conflicto allí de interés desde el punto de vista patrimonial y eso pues va a conllevar a otras acciones del punto de vista civil. Pues ya vendrá, no sé, digamos, la partición de la comunidad conyugal o el divorcio, la comunidad concubinaria, lo que resulta allí de esa situación. Hay otra clasificación que era la que Sandra nos comentaba, y la víctima voluntaria en el caso del suicidio, la eutanasia, como lo hablamos en la clase anterior, pero este tema sí lo vamos a evaluar en el próximo módulo. No sé, muchachos, si tienen alguna pregunta, ya termina la clase por el día de hoy, si tienen algún comentario que hacer sobre este tema. No, doctor, bueno, está claro el tema. Gracias por sus conocimientos y sus aportes. Y no, está muy claro. Gracias. Denis. Sí, solamente agradecerle, doctor, y en relevancia a lo que usted manifestaba, que la victimología es un tema que se está expandiendo, ya que, como usted indicaba, anteriormente solamente se estudiaba
al sujeto activo del delito, es decir, a quien lo cometía como tal, no a la víctima. Fanny debe ser que tiene problemas de conexión. Bueno, muchachos, aquí está Fanny. Bueno, miren, muchachos, hoy es la última clase por este año. Quiero desearles una feliz Navidad. Que este año que va a comenzar pues sea... Bueno, miren, muchachos, este año que comienza pues desearle el mayor de los éxitos, prosperidad. Tenemos siempre algo latente allí que es esta pandemia. Hay que ser solidario con quien lo necesite. Cuidarnos ahorita en Navidades, si vamos a visitar a nuestra familia, tener mucho cuidado. Aún no ha terminado esto, al contrario, han habido repuntes tanto en Ecuador, en la ciudad de Ecuador, como aquí en Venezuela. Entonces, pues verdaderamente es necesario del cuidado individual, y en lo individual pues trasciende a lo colectivo. Si nos cuidamos nosotros, cuidamos a las personas que nos rodean y en especial a las personas que queremos, que son las personas que forman parte de nuestra familia. Desearles que este año que va a comenzar pues esté cargado de prosperidad, principalmente salud, de éxito, y que todas esas metas que ya visualizan desde ahora pues comiencen a concretarse a nomás empiece el año, a nomás comience a iniciarse el año, ya comiencen a concretarse todas esas expectativas que tengan, y desearles por último pues muchos éxitos. Bien. Gracias. Igualmente Gracias, para profe. los compañeros. Igual, Fanny. Y Gracias, profe. Igualmente para que todos. tengan Feliz un Navidad. feliz año y se cuiden. Bueno, muchachos, estamos en contacto. Feliz día. Por favor, si tienen dudas sobre las actividades, me pueden escribir al correo o al teléfono. Ya hay 2 actividades. Les repito, se estableció allí 25 de enero, pero va a haber una modificación. Hasta el 10 de enero tienen chance de presentar esas actividades, de manera que cuando nos incorporemos el 15 podamos discutir esos 2 temas que resultan de gran importancia. Oye, bueno, feliz día. Hasta luego.